Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Contrastando Ideas. Y bueno, pues hemos concluido la mesa de análisis en materia fiscal y contable con 4 especialistas. Hemos escuchado la posición pues de profesionales de la salud. Hemos escuchado la opinión incluso de algunas pues legisladoras y funcionarias. Ahora ha llegado el momento de escuchar al sector empresarial, al sector profesional, a una abogada reconocida, respetada, con amplia experiencia legislativa, pero también con una importante trayectoria empresarial. Es un gusto recibir a mi amiga, a la licenciada Claudia Sánchez Juárez. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola Julio, buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Claudia, ha generado polémica, preocupación, yo diría mucha preocupación e incongruencia a las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, pues en donde se ha dedicado a seguir descalificando a un sector que creo yo ha sido de los más golpeados, un sector muy noble, un sector que incluso han sido reconocidos internacionalmente como héroes, héroes sin capa, héroes sin nombre. Y sí, estoy hablando precisamente de los médicos, de todo el personal de salud, que hace 2 años pues era la primera línea de defensa de vida o de muerte para los mexicanos. Ahora el presidente de la República los descalifica, los estigmatiza y los señala como gente que no quiere trabajar. Y a cambio de eso propone traer de Cuba, contratar a 500 médicos cubanos. Tú eres una reconocida abogada litigante y eres una empresaria que conoce perfectamente de esta situación. ¿Realmente el gobierno mexicano puede contratar a personas, a extranjeros que no traen la condición migratoria para poder trabajar en nuestro país, que no traen la certificación profesional para ejercer en nuestro país y que no traen la condición salarial que debería tener cualquier médico mexicano en nuestro país? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Claudia? En este sentido, me parece muy rescatable lo que en su momento declaró el exministro, el ministro en retiro Cosío, en donde dice que hay una serie de certificaciones que tienen que cumplir y homologaciones respecto de la ley derivada del artículo 5º constitucional. Claro. En ese sentido, y comparativamente, y sin el afán de ser neoliberal ni pro-yanqui, mucho menos, Claro. pero quisiera darte el ejemplo. En Estados Unidos, para que un médico pueda ejercer, siendo extranjero, pueda ejercer la medicina en Estados Unidos, tiene que estudiar 6 años más, independientemente de ya la carrera que haya cursado, en este caso la medicina, en México, por ejemplo. Es correcto. Tienen forzosamente eso, pasando los exámenes de admisión, y una vez pasando los exámenes de admisión tiene que actualizarse, ponerse ahí en orden y estudiar 6 años más, en particular para la carrera de medicina. Entonces, creo que nosotros, los mexicanos, los legisladores, con mucho respeto, pues deberíamos copiar las buenas prácticas que hay en otros países. Esta me parece una buena práctica porque pues de alguna manera no es lo mismo una infraestructura que puede tener México comparada con una infraestructura que puede llegar a tener Cuba. No Claro. es lo mismo ni geográficamente, ni en materiales, ni en hospitales, ni en equipo, en fin. Creo que podríamos copiar una de estas buenas prácticas que se hacen a nivel internacional para también aplicarlas aquí en México. Y yo creo que también un punto ahí preocupante, y yo quisiera también, creo que las instituciones de investigación todas, no solo en el discurso, están siendo atacadas, sino también en su presupuesto. Claro. Y mira, te pongo 2 ejemplos particulares. Uno, el CONACYT. El CONACYT en el último año de Enrique Peña Nieto tuvo un presupuesto de 60,000 millones de pesos. En el pasado año 2021, el presupuesto de la misma institución del CONACYT fue de 49,000 millones de pesos.
Es decir, una reducción de más de 10,000 millones de pesos en lo que va de este sexenio. Es decir, el presupuesto más bajo para ciencia y tecnología en 10 años. Caray. Y el segundo ejemplo que te quiero poner, el presupuesto de la UNAM. En el sexenio del presidente Peña, la UNAM incrementó su presupuesto en 5.5%. Del 2018 al 2020, el presupuesto de la UNAM ha aumentado 0.03%. Te lo traduzco en millones de pesos, 15 millones de pesos. La inflación que estamos viviendo en estos momentos es del 7.45. Es decir, la UNAM no ha tenido incremento en su presupuesto. Claro. Ahora, 15 millones que aumentó en su presupuesto la UNAM en el 21, y a los médicos cubanos les van a pagar, está destinado un presupuesto de todos los mexicanos de 256 millones de pesos. Es decir, que a cada médico cubano le van a tocar 145,000 millones de pesos. Caray. Contrario a lo que gana un médico general en México, que es alrededor de 28,000 millones de 28,000 pesos. Terrible. Entonces, imagínate 145,000 pesos comparado con los 28,000 pesos que gana un médico mexicano, que tiene que certificarse, que tiene que, en fin, conocemos que la carrera de medicina es una de las carreras pues, más difíciles y con más talante, y yo creo que, como tú bien lo dijiste, una carrera que en estos momentos de pandemia se volvió necesaria, se volvió urgente, siempre han estado ahí, pero nunca como hoy han sido vistos y han sido aplaudidos a nivel internacional, y yo creo que no nada más se requieren los aplausos, sino también se requiere darle reconocimiento con un salario que sea digno y que pues manifieste el agradecimiento que le tenemos todos los mexicanos a nuestros médicos, ¿no? Claro que sí. Pues, Claudia, sin lugar a dudas es un tema que generó ya molestia en el sector médico, que genera incertidumbre en el amplio sector de la población que no comparte esta decisión, y ha generado, pues yo diría, una dinámica de debate en los sectores profesionales, como es el caso de los abogados. ¿Qué te parece que vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir analizando este fenómeno, pues de la importación, no sé si llamarle ilegal, inconstitucional, indebida o innecesaria, de importar pues pseudomédicos de Cuba a México? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos, seguimos contrastando ideas. Amado auditorio, gracias por acompañarnos. Seguimos en esta mesa de análisis coyuntural en el ámbito jurídico y político con una voz autorizada, con una profesional del derecho. La licenciada Claudia Sánchez Juárez, ex legisladora en 2 ocasiones, legisladora federal del Partido Acción Nacional. Una mujer sensible, una mujer consciente, una mujer que sabe, que conoce y que entiende de la gran responsabilidad de ejercer una noble profesión como es la abogacía, pero también del gran compromiso social que representa ser legislador. Claudia, a ver, aquí, en corto, ¿qué está pasando con los médicos mexicanos? Los procesos de contratación en nuestro país son un verdadero viacrucis burocrático o ese ejercicio casi de misión imposible, Claudia. Es interesante, y yo te quiero poner como ejemplo el tema de los médicos del IMSS. Por favor. Mira, para ser tu médico del IMSS, por lo que tuve algunas charlas con algunos médicos, primero tienes que hacer propuesta sindical para entrar al instituto.
Esto quiere decir que ya pasaste tus exámenes de admisión, que ya pasaste tus exámenes médicos, psicométricos, etcétera. Muy De bien. ahí, de ser una propuesta sindical, pasas a formar parte de una bolsa de trabajo que es como una lista de espera. Y en esa lista de espera puedes estar un día, un mes o años. Caray. Para que pases al siguiente paso, que es obtener un contrato 08. En ese contrato 08 es un médico eventual sin base. Es decir, te pueden contratar por 15 días, te pueden contratar hasta por un mes, o te pueden contratar por 3 días. Y al final de estas contrataciones, cuando se vencen estos contratos, tienes que estarlos renovando según sean los días por los que estás siendo contratado. De ese primer paso, que es el contrato 08, te pasan a un contrato que es denominado 02. Ok. Que es de 2 meses, 3 meses continuos. Entonces, también tienes que estar renovando tus contratos al vencimiento de los mismos. Muy bien. Y de ahí pasas a ser parte de una base definitiva, esto es, abriéndose plazas en cualquier parte del país, en donde te toque. Te puede tocar en Naucalpan, te puede tocar en Coahuila, te puede tocar en Michoacán, en donde haya una plaza abierta. Ahí es donde se van los doctores que estaban, digamos, en reserva en el contrato 02. Y esto es a nivel escalafonario, es decir, forman una lista y conforme al número que te vaya tocando en esa lista y conforme se vayan desocupando las plazas, pues es el número en donde vas entrando, vas obteniendo tu base. Ese es el calvario que viven nuestros médicos mexicanos para entrar a una institución como es el NIM, pero es un símil en las otras instituciones de salud, ¿no? Muy bien. A ver. Y entonces, la verdad es que después de todo este proceso y aparte todos los estudios que tienen que hacer, porque los doctores mexicanos tienen que estar certificándose continuamente, pues la verdad es que yo creo que tenemos un muy buen nivel de médicos en México, muy entregados, con una responsabilidad social enorme, y pues hay que darle la oportunidad, desde mi punto de vista, a los médicos mexicanos que están haciendo una loable labor, y después de lo del COVID, pues uno se quita el sombrero. Hay especulaciones, hay análisis pues de algunos expertos en materia política internacional y especulan y expresan algunos razonamientos. Uno de ellos es que el gobierno federal está preparando una estrategia más de manipulación social, más de pues a ejercer algunas estrategias de, no sé, pues influenciar las voluntades en algunas zonas pues más humildes o más marginadas de nuestro país, con la participación y presencia de estos, no sé si llamarles activistas, promotores, no sé cómo llamarles, pero no les puedo llamar médicos a estos cubanos que serán contratados por el gobierno mexicano, y aclaro, contratados, dinero que será pagado no a ellos, sino al gobierno de Cuba, que es un tema también preocupante, que bueno, lo están tabulando con un sueldo superior al del presidente, y viene otra incongruencia, viene otro tema. Y entonces, ¿dónde está la ley federal de salarios máximos? ¿Dónde está el tema de la restricción que nadie puede ganar más de 100,000 pesos en este país? ¿Tú qué opinas al respecto, Claudia? Preocupante el tema del adoctrinamiento. Creo que todos los mexicanos tendremos que estar muy observantes de este tema, porque la verdad es que, perdón, pero el tema de los mexicanos corresponde resolverlos a los mexicanos. Así es. Los problemas de Cuba corresponde resolverlos a los cubanos. Y la verdad es que en México no necesitamos adoctrinamiento de ningún extranjero, llámese como ya se llame. Yo creo que tendremos que estar muy vigilantes y de verdad ser muy responsables, porque México, los mexicanos no nos merecemos sufrir ni ser influenciados por nadie, así como rechazamos a lo mejor también muchos lo que decíamos de la cultura gringa, esta anti-yanqui, pues creo que también no es razonable
que nos dejemos influenciar por ideologías que nada tienen que ver con muchos de los mexicanos que quieren salir adelante, que se esfuerzan día a día, que luchan por tener una vida mejor, un país mejor. Así es. Y yo creo que nunca como hoy tenemos que defender ese México por el que estamos luchando todos y por el cual nos levantamos con mucha ilusión para trabajar y para sacarlo adelante. Entonces, creo que es responsabilidad de los mexicanos ser observantes de que estas ideologías, pues la verdad es que no caben, no creo que quepan en los mexicanos que trabajan, y vuelvo a lo mismo, los problemas de México corresponde resolverlos a los mexicanos. Estamos charlando con la abogada Claudia Sánchez Juárez, empresaria y obviamente una promotora de la democracia, de la justicia de los mexicanos, una defensora incluso de los derechos humanos, una mujer que conoce, que sabe y que entiende de las graves consecuencias que podría tener en nuestro país democrática, política y jurídicamente, la importación de, pues, reitero, promotores de una nueva ideología, activistas políticos, o como bien le llamas, Claudia, a venir a adoctrinar a nuestras comunidades indígenas y en zonas rurales y marginadas. ¿Esto crees que es más una estrategia político-electoral rumbo al proceso del 2024 ante un posible escenario de pues, levantamiento social o de no reconocimiento del resultado del proceso electoral? ¿Tú así lo visualizas? Vuelvo a lo mismo, Julio. Si es un tema electoral, los que votamos, los que tomamos la decisión, somos los mexicanos. Claro. Y los mexicanos tenemos la capacidad de elegir a nuestras autoridades vía nuestro voto. Ese es nuestro derecho. Y hablando también de un tema ahí electoral, decían en discursos pasados que los consejeros electorales ganaban mucho, que tal vez ellos deberían pagar de su bolsa la organización de las elecciones. Entonces yo propongo que si de verdad quieren tener médicos cubanos, que los paguen de su bolsa. Eso estaría padrísimo. Una excelente propuesta. Porque de verdad, el presupuesto para las instituciones de salud emanan de nuestros impuestos de los mexicanos. De acuerdo. Y qué mejor que sea para médicos que se esfuerzan muchísimo por ser mejores. Totalmente. Pero si los quieren tener aquí, pues adelante, tenemos que los paguen de su bolsa, ¿no? Y es creo que una línea discursiva que se maneja por ahí desde la institucionalidad, ¿no? Hay otro tema que ya generó descontento, molestia y preocupación por la salud de los niños. La famosa vacuna cubana, mal llamada Abdalá. Tiene un nombre. Abdalá. Sí. Una supuesta vacuna que no está certificada, ni avalada, ni probada por la Organización Mundial de la Salud, que incluso está en fase de experimentación. ¿Cuál es tu opinión al respecto como abogada, como mexicana? Incluso yo le preguntaría al presidente de la República, ¿esa vacuna se la pondría a su hijo menor de edad? Mira, México tiene convenios signados con la OMS. En ese sentido, creo que se tienen que respetar los convenios firmados y ser responsables, porque como tú bien dices, se va a aplicar a los niños mexicanos. Creo que los mexicanos nos merecemos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo que ya está aprobado dentro de y aprobado por la propia organización de la cual México es parte. Entonces, creo que es un riesgo, es una responsabilidad grandísima intentar que estos niños pues se apliquen una vacuna que está en fase de experimentación y que no sabemos pues más de eso, ¿no? La verdad es que se me hace, no soy doctora, pero desde el punto de vista de toma de decisiones es una responsabilidad enorme. Y yo creo que nuestros gobernantes tendrían que actuar en consecuencia de hombres de Estado, no como pues mercaderes de la salud. No como partidarios de algún régimen. Terrible, terrible situación.
tú ves, visualizas que los partidos de oposición, los legisladores, nuestros representantes deberían estar alzando la voz en este momento? Yo creo que es una oportunidad para que los legisladores eh, eh, eliminen las lagunas. Por ejemplo, el tema este que tocábamos al principio de la capacitación y la certificación y la homologación del ejercicio de las carreras de extranjeros en México. Yo creo que es una buena oportunidad para que los propios legisladores pues adquieran buenas prácticas y tomen los mejores ejemplos que hay en el mundo para que si un extranjero quiere ejercer su carrera en nuestro territorio nacional, adelante, nada más que también tenga una homologación y una formación acorde a los planes de estudio de nuestro país. Yo creo que es una oportunidad para los legisladores de quitar todas estas lagunas, de quitar todas estas cuestiones sesgadas y, bueno, darle claridad a todos los que ejercemos una profesión. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Pues yo estoy esperando que alcen la voz pues el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, de Salud, alguien de la Cámara de Diputados, alguien del Senado de la República, que se pongan a hacer algo, ¿no? No sé, veo toda la oposición o de vacaciones o peleándose por otros temas en la comisión permanente, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es preocupante la indiferencia que le están prestando a un tema tan delicado y pues yo diría relevante como es la salud de nuestra niñez mexicana. Claudia, lamentablemente el tiempo en medios de comunicación es vertiginoso y breve, pero eso nos da oportunidad para molestarte la próxima semana, darle puntual seguimiento a este tema. Sé que tienes una investigación muy profunda, muy avanzada sobre este tema. Me gustaría que le pudiéramos dar seguimiento y te propongo, permíteme hacer una propuesta aquí frente a nuestro amable auditorio, que nos acompañe otro especialista y hagamos una mesa de análisis plural. ¿Qué te parece? Eso estaría padrísimo porque la verdad es que esto da para más. Y creo que los médicos son un sector que está muy lastimado. Después de esto, creo que de esta decisión que anunció el Ejecutivo, creo que están muy lastimados y creo que han dado la batalla. De verdad, claro, han dado la batalla después del COVID. Muchos ya no están con nosotros y yo creo que el reconocimiento de nosotros a nuestros médicos tiene que ser solidaria. Y tiene que ser una lucha un debate en donde, pues claramente, estas cifras que hay veces que yo toco, pues también las cifras son claras, son reales, son duras y marcan la realidad de lo que se vive en el país. Claro. No podemos dejar que esto pase. Yo la verdad es que estoy muy solidarizada con los médicos, con nuestros médicos, y con los médicos que buenamente vienen a ejercer su profesión aquí en nuestro país también. Pero de eso a que venga un grupo de médicos en una situación de simpatía por un régimen, eso la verdad es que a mí particularmente no me gusta, claro que y no. Yo me solidarizo con los médicos de mi país. Maravilloso. Pues aquí está la conclusión, reitero, de una voz autorizada, de una profesional del derecho, de una mujer sensible, pero también responsable. La licenciada Claudia Sánchez Juárez, aquí en Contrastando Ideas. Claudia, te deseo un excelente fin de semana, un fuerte abrazo y muchas gracias por tu valiosa colaboración. Igualmente, Julio, muchísimas gracias. Que tengan buen fin de semana todos también por allá. Muchas gracias. No le cambie.